Buenos días a todos. Vamos a comenzar en unos minutos. Para los 51 participantes que ya están en la sesión, les damos la bienvenida. Preguntarles si nos escuchan bien, si nos pueden mandar por el chat de la aplicación un sí, si nos están escuchando, si están viendo la presentación que está en pantalla en estos momentos, para tener confirmación de que está saliendo bien el audio y la imagen. Súper, todo bien, me dicen, así que vamos bien, todo ok, muy bien. Parece que estamos bien de audio y de imagen. Así que en unos minutitos vamos a partir. Voy a servir un tecito y voy a hacer un tecito. Dame la taza y te lo preparo. Me dio la niebla. ¿Me lo dejáis ahí al lado? Yo a la velita la voy a dejar ahí nomás. A Hugo le respondo inmediatamente, estamos a pocos minutos de comenzar. Estábamos comprobando si escuchaban, así que si me escuchas, Hugo, te agradecería si me colocas ahí un ok. Doctora Contreras me dice que está todo ok. Sí, importante ahí, como dice nuestro colega Leonardo Astorga, que ajusten el volumen de sus parlantes en los computadores eh, o en los celulares. La doctora Ducci me pone un dedito para arriba, así que escucha bien. Fantástico. Los que van ingresando, les pido por favor que coloquen en mute el micrófono de sus teléfonos celulares o del computador y que apaguen las cámaras. Nosotros igual vamos a estar controlando eso, pero les pedimos esa colaboración. Doctora Burto dice que se escucha perfecto, así que fantástico. Bueno, ya tenemos 83 participantes, así que vamos a comenzar. Son las 11 de la mañana, pasadito un minuto, así que ya María José está ok. Así que, bueno, mi nombre es Rodolfo Medel, soy el gerente general de Flamamed y les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars. Estamos comenzando el día de hoy con este webinar que se llama Voluminización de labios y rejuvenecimiento peribucal, que lo va a estar dictando la doctora María José Orellana. A través de nuestras plataformas de web
y de redes sociales, ustedes se pueden enterar de los próximos webinars que vamos a tener la semana siguiente. Bueno, esta es la agenda para el día de hoy, la bienvenida que está a cargo mío, luego viene la presentación de la doctora María José Orellana, y las preguntas y respuestas las va a estar coordinando Leonardo Astorga entre las 12:30 y la 1. Algunas recomendaciones, ya les dijimos, por favor poner en silencio el micrófono de sus computadores y celulares, apagar la cámara de sus computadores y celulares, comprobar el audio, acá en la parte inferior, acá déjenme mostrarle aquí con el puntero, en esta parte ustedes pueden controlar, ahí está el micrófono y ahí está la camarita, entonces ustedes pueden regular ahí el audio en sus computadores o celulares. Las preguntas se hacen a través del chat de la aplicación y el video de este webinar estará en nuestro canal YouTube en un par de días aproximadamente. Los archivos, promociones, se las estaremos enviando por mail y por WeTransfer. Antes de dar paso a la doctora María José, yo quiero comentarles algo, algunos datos interesantes en relación a la empresa IPSA Company, que nosotros tenemos la representación, y que es la empresa que produce los ácidos hialurónicos que hoy día la doctora María José va a estar presentando. IPSA Company es una compañía farmacéutica, esto es muy importante mencionarlo porque siempre las compañías farmacéuticas tienen estándares de fabricación y normas GMP muy por arriba de lo exigido. Por lo tanto, es importante considerar que el ácido hialurónico que esta empresa produce es de altísima calidad. Esta empresa fue fundada en el año 45 y su foco está en la innovación, en el desarrollo de productos patentados, tiene más de 65 productos patentados, y en entregar sistemas de delivery de drogas que sean eficientes. Está presente en más de 80 países, tiene 11 filiales en Europa, China y Estados Unidos, tiene cerca de 1.400 empleados a nivel mundial y ha comenzado su expansión a Latinoamérica, donde Chile es el primer país en donde ha lanzado la línea de productos que hoy día vamos a estar conociendo más Profiler. Algo muy importante es la calidad del ácido hialurónico que produce IPSA. IPSA tiene su propia planta de producción de materias primas. Ellos producen su propio ácido hialurónico. Tienen además su propia planta de producción de jeringas. Producen cerca de 21 millones de jeringas por año. Y esto es muy importante de tenerlo en consideración, porque ellos tienen el control completo de la producción del ácido hialurónico, desde el polvo de ácido hialurónico hasta la jeringa. No hay ningún intermediario en este proceso externo que participe en la fabricación de este producto, de los diferentes productos que IPSA nos entrega. Esto es muy importante mencionarlo porque son 3 o 4 empresas en el mundo que tienen este proceso de producción completamente controlado. Los productos que nosotros hemos lanzado al mercado son Viscoder para prevención, biocomplementación y bioreestructuración, un hidrobooster, producto estrella que es Profilo para regeneración, un bioremodelador que incrementa la producción de colágeno, elastina y actúa en la diferenciación adipogénica. Y lo que vamos a estar viendo hoy día es la línea de voluminización, de corrección, que nos entrega Aliaxin, ¿ya? Básicamente hoy día nos vamos a enfocar en el área peribucal, por eso les queremos comentar que tenemos un nuevo Aliaxin, la doctora María José se va a explayar, pero les comentamos que acabamos de lanzar Aliaxin LB, Lips Volume, y el otro producto que vamos a estar viendo también hoy día es el efecto que produce Viscoden Hydrobooster. Pero obviamente les mencionamos que Aliaxin está compuesto por una línea completa de productos, Aliaxin SR, FL, GP, LB, EB y SB, y están todos a disposición de ustedes. Antes ya de pasar a la presentación, comentarles que siempre nosotros en los webinars realizamos promociones, y obviamente en este webinar hay una promoción interesante por compras de 2 o más Aliaxin, a elección, cualquiera que ustedes quieran, llevan de regalo una caja de Aliaxin SB o EB. Recuerden que las presentaciones de Aliaxin traen 2 jeringas, así que en el fondo el regalo es doble, ¿ya? Bien. Otra noticia importante que les queremos mencionar es que a partir del día lunes, nuestra página web, que ya la conocen,
se transforma completamente en una página web 2.0 con todas las posibilidades de poder comprar a través de la página web con e-commerce incorporado. Así que los invitamos a que a partir del día lunes puedan conocer esta nueva página web con nuevos contenidos, con nueva información, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y el canal YouTube. Aquí muy importante mencionar de que todos los webinars que hemos realizado están en el canal YouTube, así que los pueden revisar, están todas las presentaciones completas. Y en relación a la página web, comentarles que para el día lunes también vamos a tener un concurso. Participan por un tratamiento completo de Profilo. Entre las primeras 100 personas que se inscriban en la página y que compren a través de la página, vamos a sortear un tratamiento completo de Profile. 2 unidades de Profile. Bueno, y ahora vamos a dar paso a la doctora María José Orellana, que es cirujano dentista de la UNAP, que es diplomada en estética en rehabilitación oral de la Universidad de los Andes, además que tiene múltiples estudios en el área estética facial. Ella nos va a hablar hoy día en este webinar de voluminización de labios y rejuvenecimiento peribucal, dando, como les decía anteriormente, inicio a los webinars de este mes, 15 de mayo, un día muy, muy importante, porque la doctora María José está de cumpleaños, así que obviamente le queremos primero agradecer que esté en el día de su cumpleaños compartiendo con nosotros y desearle un muy, pero muy feliz cumpleaños de todo corazón, de todo el equipo de Flamamed, que usted sabe, doctora, que la queremos muchísimo. Así que mucha felicidad, y ahí le pusimos 3 fotitos de 3 momentos importantes. ¿Ah? Bueno, ahora dejo a la doctora María José para que pueda entonces compartirnos su presentación. Muchísimas gracias por esa linda bienvenida y esa sorpresa que me tenían ahí. Para mí es muy importante y lo veo como un regalo poder estar aquí el día de hoy haciéndoles esta presentación. Así es que feliz porque es como un regalo de la vida. Así es que, bueno, hoy en día, como decía Rodolfo, les vamos a presentar este nuevo producto que viene a incorporarse, a complementar esta gama maravillosa de productos Aliaxin que tiene Flamamed. Y la verdad es que era un producto que estábamos esperando. Y bueno, aprovechar de no solamente mostrarles el producto en los labios, sino que vamos a aprovechar de hablar un poquito sobre lo que es el tratamiento de la zona peribucal, del tercio inferior del rostro principalmente. Y entonces, ya que vamos a hablar del tercio inferior del rostro, creo que me parece muy atingente comentarles que vamos a hablar un poquito acerca de lo que representa este tercio inferior del rostro, para comenzar, que son las emociones, ¿no es cierto? Ahora que estamos en este tiempo de pandemia viral, nos hemos dado cuenta que nos cuesta mucho saber qué está pensando la otra persona, cómo se está sintiendo, solamente nos vemos los ojos, ya que estamos todos con mascarillas todo el día prácticamente, y se nos ha hecho un poco complejo ver qué le está pasando a la otra persona, qué sentirá, cómo estará, ¿no es cierto? Y bueno, también considerar que los difíciles momentos que estamos pasando hace que nuestras emociones no estén tan sanas o tan controladas, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es tomarnos unos minutitos, vamos a estar 1 hora más o menos completa hablando, así es que 5 minutitos no es tan terrible, para que hablemos de cosas importantes. Y bueno, aquí les dejo esta presentación para que vean esta imagen de lo que significa emoción, que en realidad en inglés se dice emotion, y que no es más, que quiero que lo vean ahí, que energía en movimiento. Por eso les pongo ahí la separación, ¿no es cierto?, de cómo se escribe emotion. Entonces guarden ese concepto para que veamos un poquito a qué tiene que ver. Ya en la presentación anterior me tocó presentarles acerca de la zona periocular y les hablaba un poquito de estas 2 grandes palabras, como un poco para luchar contra ellas, la oxidación y la inflamación, cómo estas 2 palabras nos afectan en el envejecimiento, obviamente, que es lo que a nosotros nos convoca, pero también en la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, veíamos en el webinar anterior cómo con estos 5 pilares tan importantes, ya sea el buen dormir, el ejercicio, la meditación, la alimentación antiinflamatoria, ojalá en esta columna del lado izquierdo y las otras 2 columnas del lado derecho tratemos de evitarlo porque son alimentos proinflamatorios. Y aquí estábamos en el centro nosotros, en este pilar tan importante que somos la medicina estética, y no solo la medicina estética como para combatir los signos del envejecimiento, sino que también como para enseñarles a nuestros pacientes todas estas rutinas que ellos deben incorporar,
que son tan importantes en el cuidado diario y que deben hacerlo todos los días, como lavarse los dientes, ¿no es cierto? Veíamos que si uno no se lava los dientes todos los días y varias veces al día, la cosa no funciona. Lo mismo pasa con nuestra piel y con nuestro cuidado diario de nuestro rostro y de nuestro cuerpo finalmente. Les mostraba entonces en el webinar anterior un poco algunos estudios que demuestran que sí es posible combatir el estrés oxidativo, que sí es posible revertir dentro de cierto punto, ¿no es cierto?, un poco lo que es la oxidación y la inflamación. Hay estudios que comprueban cómo con la meditación logramos secretar este glutatión, que es este antioxidante madre que se le llama. Gracias al glutatión logramos revertir estos procesos de radicales libres entonces, y bueno, también con el ejercicio, también con la alimentación. Entonces lo importante que sepan que esto es real, sí se puede combatir en cierto punto. Y entonces aquí quiero llegar a hablar por fin sobre las emociones que tanto les mencioné hace un momento, y les muestro aquí estos perritos, porque siento que como seres humanos debemos aprender ciertas actitudes de los animales, otras obviamente no, porque no somos seres que vamos a actuar bajo nuestros instintos todo el tiempo, pero sí algo que es importante, que es como el manejar cómo lidiamos con nuestras emociones, porque no las podemos controlar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con un animal que se siente atacado. Imaginemos que atacan a este perro, por ejemplo, se asusta muchísimo y imaginemos que este perro se salva y no lo asesinan, ¿no es cierto? Sobrevive. Este perrito o este animal, cualquiera sea, es capaz de luego liberar este miedo que tuvo, esta vasoconstricción de todo su organismo, aumento de adrenalina, ¿no es cierto? Todos estos procesos químicos y físicos que suceden en nuestro organismo, donde aumentan los pulsos del corazón, ¿no es cierto? Nos agitamos, nos asustamos. Luego estos animales logran que estas emociones fluyan, las liberan, y lo olvidan, y ya no guardan rencor por este otro perro o este otro animal que los intentaron atacar, y no están años sintiendo rabia, no están años sintiendo odio, y luego logran seguir con su vida, ¿no es cierto? Es capaz que ellos realmente dejan fluir la energía. Y esa es la invitación que nosotros también tenemos que hacer, como no empezar a guardarnos nuestras emociones. Y por aquí detrás, en esta fotito, en esta misma imagen, les muestro este arco iris, porque para demostrarles que aquí no estamos hablando como de metafísica, no estamos hablando de cosas como tan esotéricas, sino que estamos hablando de física, de energía pura, estamos hablando de química y de ciencia. Finalmente esto es ciencia. Sabemos que las emociones no son más que procesos químicos, hormonales, ¿no es cierto?, de neurotransmisores en nuestro cuerpo, así como el arco iris no es más que luz, ¿no es cierto?, que va a depender el color, que depende de la frecuencia, de la longitud de onda, el color que vamos a ver, pero no es magia, no es esoterismo, es medicina, es ciencia, ¿cierto? Entonces, para que no nos quedemos como con el error equivocado. Y aquí les dejo esta imagen porque es muy importante que para que el ser humano comprenda cómo funcionamos, cómo funciona el ser humano, es importante comprender, ¿no es cierto?, el universo en general. Es importante comprender cómo funciona la naturaleza. Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. También sabemos que aproximadamente el 80% de nuestro cuerpo está formado por agua. Hay estudios acerca de eso, el doctor Masaru Emoto y muchos estudios acerca del agua, cómo se comporta con distintas emociones, con distintas palabras, de distintas vibraciones, y cómo se comporta también con la luna, cómo la luna tiene este poder y esta influencia sobre las mareas, y por tanto, ¿por qué no lo va a tener sobre nosotros si somos 80% de agua? Entonces, comprender la ciclicidad del universo nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber que así como es el día, es la noche. Entonces, si bien en este momento estamos pasando por un momento de caos y de oscuridad máxima para muchos, tenemos que tener la certeza de que siempre al otro día va a salir el sol. Y si bien no todos los ciclos duran lo mismo, porque hay ciclos que duran un día, ¿no es cierto? El sol sale, se pone, dura 24 horas. Hay otros ciclos que duran un mes, el ciclo femenino menstrual también, más o menos de 28 días, un mes. Hay ciclos de años y hay ciclos mucho más grandes, ¿no es cierto? Y por aquí me parece importante resaltar cómo en cierto punto la astronomía, el estudio de los planetas, de las estrellas, con la astrología, separaron sus caminos en algún punto, no sé en qué punto de esta vida habrá sido, pero antiguamente lo utilizaban mucho para comprender los procesos que se iban viviendo, ¿sí? Porque astrológicamente ocurren ciclos que van a influir obviamente en el momento que nosotros estamos viviendo actual. Y por eso es que ojalá tratemos de unir de nuevo estos caminos, comprender que los ciclos son reales y que nos influyen, ¿sí? Así es que
más que nada, les dejo esta última imagen para recordar que, por ejemplo, como este bebé, este niño, incluso mucho antes de que sepa hablar, sabe expresar sus emociones, porque cuando tiene pena sabe perfectamente cómo llorar, sabe cómo se pone su boca, cómo se marcan los depresores de la boca, ¿no es cierto?, cómo se marca el puchero que él está haciendo aquí, sabe perfectamente cómo fruncir el entrecejo cuando está enojado, ¿no es cierto?, y sin tener conocimiento de cómo expresarnos realmente verbal. Entonces, la invitación es un poco a que dejemos fluir, a que dejemos a los niños que lloren, a que nosotros como adultos también nos permitamos llorar. Muchas veces veo a gente que dice, no, yo no puedo llorar porque me van a ver en mi casa y qué van a pensar mis hijos, que soy débil. Y lamentablemente le estamos transmitiendo una señal muy equivocada a nuestros hijos o a nuestros pares de que tenemos que esconder nuestras emociones. Y finalmente eso termina siendo energía que no fluyó. Termina siendo energía acumulada, ya sea en la espalda o en cualquier otra parte de nuestro cuerpo, todos acumulamos distinto, y entonces no nos permitimos liberar. No se trata de que cuando estemos enojados vayamos y le peguemos a todo el mundo o discutamos con toda nuestra gente, sino que tenemos que aprender a liberarlo de una forma sana. Y así es que hay gente que le sirve hacer boxeo, hay gente que le sirve salir a trotar, hay gente que le sirve andar en bicicleta, hay gente que le sirve hacer el aseo, no sé. Cada uno tiene que aprender a conocerse entonces, pero sí lo importante es que lo liberemos de una buena manera. Y sí lo importante es que nos permitamos llorar también. Y aquí por último les dejo esta palabra tan importante que es la conexión músculo-sistema nervioso central. Este niño que sabe llorar porque su cerebro le envía la orden de que está triste y entonces su rostro pone esta facción de que está triste, lo mismo pasa si nosotros estamos todo el día como con el entrecejo fruncido. Lo único que estamos haciendo es mandarle la señal a nuestro cerebro de que estamos enojados o de que estamos incómodos, de que tenemos una emoción incómoda. Y es por eso que hoy en día se avala mucho el uso de la toxina botulínica en tratamientos de terapia antidepresiva, de terapias contra la ira. Y eso ya hay estudios, un doctor una vez hizo una charla muy buena también por ahí con el uso de la toxina botulínica. También se utiliza mucho para tratar los músculos depresores del ángulo de la boca, para permitirnos no sentir esas emociones como de tristeza. Así es que les pido que recuerden esto, que recuerden que tenemos que cuidar nuestra postura, así como corporal, y tenemos que mantener una espalda recta para no encorvarnos, ¿no es cierto? Tratar de mantener los hombros encajados. Lo mismo pasa con nuestro rostro, tratemos de mantener, como esta mujer aquí que está sonriendo, una leve sonrisa durante el día, y la verdad es que le vamos a estar mandando la señal a nuestro cerebro, la señal correcta, y va a ser un círculo virtuoso donde nos va a permitir movernos en esa armonía, ¿sí? Así es que, como para finalizar, los gestos son muy importantes, y recordemos que los gestos son una de los factores que hacen que el rostro envejezca mayormente. Los movimientos finalmente de la boca, de alrededor de los ojos, es lo que nos hace envejecer en su mayor grado. Pero bueno, el envejecimiento, eso sí que no lo podemos detener. Vamos a poder frenar de cierta manera, enlentecer su velocidad, y bueno, para eso estamos nosotros como médicos, como medicina estética, para poder ir atenuando un poco los signos del envejecimiento, ¿no es cierto? Y primero tenemos que saber que con el envejecimiento y con la edad, el labio se vuelve más tenue, el borde del labio como que se difumina, ya no se ve tan delimitado, se acentúan las líneas verticales del bozo, del código de barras, se pierde tensión en el bozo y se pierde volumen del labio también. Hay una reducción, ¿no es cierto?, del volumen, por tanto le da flacidez labial. Se marca el cojinete del jowl, el cojinete graso, ¿no es cierto?, labio mandibular. Se marca el surco de marioneta, el surco nasogeniano, el surco de marioneta. Hay una pérdida del contorno facial, ¿ya? Así es que por eso es muy importante que nos fijemos en todo el rostro, en todo el tercio inferior y no solo en los labios. Para ver un poco de anatomía y para ver un poco cómo vamos a trabajar entonces esta zona, voy a mostrarles unas imágenes en agradecimiento a la librería Molca, esta editorial que siempre me acompaña. La verdad es que desde que comencé en este camino que yo compro sus libros, y por tanto no es solamente por hacerles publicidad, sino que es más que nada un agradecimiento de que siempre me hayan permitido utilizar sus imágenes y que me estén acompañando en este camino. La verdad es que tienen imágenes y libros muy buenos que se los recomiendo. Entonces, para comenzar, en la zona que vamos a trabajar en la zona de los labios, ¿no es cierto?, que nos compete la zona del labio superior, labio inferior, que son las arterias que nos competen, tenemos que saber de dónde provienen. Y ya tenemos que comenzar sabiendo que incluso la arteria facial, que es la que nos va a traer la irrigación a las arterias labiales,
ya tiene trayectorias distintas. Ya tenemos que conocer que hay posibilidades de que la encontremos en un patrón oblicuo, como lo vemos acá en la imagen izquierda, o también hay posibilidades de que esta arteria se encuentre, tome una desviación y se aleje de la zona del ángulo de la comisura, se aleje de la zona de la nariz, y recién se acerque a la zona nasal cuando ya ha formado la arteria angular. Entonces, partiendo por conocer la anatomía, ¿no es cierto?, que nos va a traer la irrigación, luego podemos comprender un poco la anatomía que nos va a irrigar la zona peribucal. Principalmente, entonces, aquí les dejo un estudio que habla, bueno, la conclusión del estudio es que la arteria labial superior procede, más o menos se origina en un cuadrado de 15 milímetros, de 1,5 centímetros, más o menos 1,5 centímetros hacia el lado del ángulo de la boca y hacia arriba. Aquí estaría la arteria labial superior, esta es como la conclusión. Se sabe que la arteria facial se encuentra entre a 1,5 centímetros o 2 centímetros del ángulo de la boca, ¿ya? Normalmente 1,5 centímetros para tener una seguridad. Y otra cosa que este estudio concluye es que la profundidad de la arteria labial superior o inferior más o menos pasa a una profundidad de 3 milímetros por acá. Eso me habla de que tenemos una cercanía muy, muy estrecha a la zona donde vamos a estar trabajando. Ya vamos a ver más o menos dónde se posiciona, en qué plano anatómico se posiciona, pero para eso vamos a revisar un par de estudios más y vamos a ver las conclusiones. Otra cosa importante es saber que las arterias columelares también van a estar muy presentes porque vamos a tener que hacer rellenos en esta zona con bastante frecuencia. Aquí entonces, por aquí pasamos a un segundo estudio, donde concluyen, también es un estudio en cadáveres en este caso, y las conclusiones son que hay que tener cuidado en la zona media del bermellón del labio superior e inferior. Volvamos un poco atrás, las conclusiones de este estudio son que la zona media del labio superior e inferior son las zonas de riesgo. También ellos recomiendan que es mejor inyectar el borde del bermellón, en ese caso un perfilado labial, como se le llama, e inyecciones superficiales, recomiendan. También las inyecciones profundas o inyecciones en la submucosa están prohibidas. Si vemos esta imagen, vemos que esta es la vista frontal del paciente. Aquí tenemos la piel del mentón, ¿no es cierto? Aquí tenemos el labio, la piel de la mucosa seca, por decirlo, y nosotros vemos que la arteria labial se encuentra aquí, justo por debajo del músculo. Este es el músculo orbicular, lo que vemos acá en el centro, ¿no es cierto? Y la arteria labial se encuentra justo, se posa por debajo del músculo, mirado desde frente al paciente. Por tanto, si nosotros miramos el labio desde la boca, desde la mucosa húmeda, vemos que la arteria se encuentra en la submucosa, ¿no es cierto? Por eso es que las inyecciones en la submucosa están prohibidas, ¿ya? No hacer inyecciones en la unión, por ejemplo, de la transición de la mucosa seca con la mucosa húmeda, las inyecciones en esta zona son más riesgosas. Por aquí abajo les dejo otro estudio que concluyen que el borde del bermellón del labio superior, inferior, o sea, del labio superior e inferior, es seguro para inyecciones superficiales con relleno. Lo mismo, me habla de que un perfilado labial es seguro, que todas las áreas del labio inferior son seguras por el diminuto tamaño de las arterias ascendentes. Ojo lo que dice este estudio, por eso se los pongo, porque van a encontrar gran cantidad de conclusiones y a veces diferencias. Entonces es importante que sepamos reconocer las diferencias. Entonces aquí me dice que las áreas del labio inferior son seguras porque las arterias son muy diminutas. Y en el labio superior me dice que hay que tener cuidado en la zona media, en las inyecciones del bermellón, inyecciones profundas, ya sea intramusculares o submucosa, ¿no es cierto? Tener cuidado de no inyectar intramuscular o submucosa. Bueno, después de revisar muchos estudios, yo puse acá unas pequeñas conclusiones. Dentro de la arteria labial superior, las conclusiones son que surge de la arteria facial en una ramificación de un cuadrado de 15 por 15 milímetros. Eso es esto. Vemos que desde el ángulo externo de la boca, 15 milímetros, hacia arriba 15 milímetros, trazamos este cuadrado y nuestra emergencia de la arteria labial superior debiese estar dentro de este cuadrado de 15 por 15. Otra cosa es que en la medida que se acerca al borde del bermellón del labio, la arteria se posa entre la mucosa y el músculo. Como veíamos en la imagen anterior entonces, justo por detrás del músculo, entre la mucosa. Y por último, me dice que la arteria se posa entre el músculo y la mucosa, o a veces atraviesa el músculo. Entonces estaríamos mucho más cerca de la arteria si es que esta arteria llega a atravesar el músculo, en el caso del labio superior.
y de ella nacen las ramas columelares superficiales y profundas. Las ramas profundas se encuentran entonces también por debajo del músculo y las ramas columelares superficiales ya logran atravesar el músculo y se posan en el tejido subcutáneo. Así es que es importante también tener en consideración eso. Aquí les muestro esta imagen cadavérica donde vemos que, claro, la arteria labial superior en la zona del ángulo de la boca, bastante lejos, pero claro, vemos la zona de riesgo que estaría siendo en la zona media cuando queremos hacer voluminización o incluso un perfilado, hay que tener cuidado en la zona profunda. Y si miramos en esta imagen cadavérica, la arteria labial inferior se ve bastante lejos del labio, ¿cierto? Pero vamos a ver qué pasa con la arteria inferior. Entonces, en general, los estudios clínicos hablan de que la arteria labial inferior tiene trayectorias muy diversas. Encuentran una baja frecuencia de recorrido paralelo al borde del bermellón y del labio inferior. En muy bajas ocasiones vamos a encontrar un recorrido paralelo. Y otra cosa importante es saber que la arteria labial inferior fluye más allá del centro del bermellón incluso, del labio inferior, ¿no es cierto? Y a veces se comunica con la arteria contralateral. Otra cosa importante es que, aparte de pasar más allá del centro del mentón, discurre entre el músculo depresor del ángulo de la boca y el músculo depresor del labio inferior, terminando en la membrana mucosa del labio inferior. Entonces la mayoría de los estudios concluían que el labio inferior vendría siendo menos complicado, menos riesgoso que el labio superior. Bueno, y aquí entonces yo les quiero presentar la mala suerte que tuve, porque realmente yo tuve una complicación, y mi primera complicación en el labio la tuve en el labio inferior, y no la tuve en la zona media del bermellón, la tuve precisamente en el ángulo, casi muy, muy cerca de la comisura. No tengo mejores fotos, solo les muestro estas que son las fotos que me mandó la paciente, ya que este caso lo tuve como hace 6 años, y yo creo que no me atreví a tomarle fotos en el momento, como que solamente tuve que reaccionar y estaba pero muy, muy nerviosa. Así es que las fotos que tengo son las fotos que me mandó esta paciente después, de cuando ya se estaba recuperando. Pero bueno, mi complicación fue cerca de la comisura labial. Primero a ella yo le hice un perfilado en el labio superior y en el labio inferior, y realmente en el perfilado no tuve ninguna complicación. Y ya cuando intenté poner volumen en el ángulo externo del lado derecho, y aquí está al revés, del lado derecho del labio, con una aguja 27G lo hice y no aspiré. ¿Sí? Así que bueno, no puedo pedir más porque no realicé la técnica correcta. Entonces la recomendación, si lo van a hacer con aguja, hay que aspirar, independiente de que estén en el ángulo y que los estudios digan que ahí no hay ningún riesgo, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa importante es que esta paciente casi no tenía labio, entonces tengan mucho cuidado cuando los pacientes casi no tengan labio, porque ahí la anatomía igual se ve un poco más compleja. Bueno, para esos casos, cuando tengamos estos hematomas tan grandes, estas equimosis tan grandes, aquí nos va a poder ayudar Sebelia. Lamentablemente, en ese entonces yo no tenía esta posibilidad, pero hoy existe esta maravillosa crema que es la Elsie Balm, que nos ayuda específicamente para los moretones. Su principal ventaja es que es para tratar edema, equimosis, ¿no es cierto? Nos ayuda a regenerar. Bueno, también la ocupan mucho para los procedimientos de postcirugía, ya sea de blefaroplastía, de lifting, para pre y post inyecciones, cualquiera sea, post láser, post plasmate, también mucho cuando hacen el blefaroplasma, muchísimo se ocupa esta crema, y también tiene un uso que sirve para como antiarrugas del contorno. También hoy en día se está utilizando mucho para eso. Pero bueno, les dejo ese dato entonces para cuando tengan estas complicaciones medias moradas. Aquí les pongo esta imagen para que no olvidemos que el tercio inferior del rostro tiene que ir en proporción, obviamente, con todo el rostro. Tenemos que saber cuáles son los ángulos ideales, ¿no es cierto?, del ángulo nasolabial, del mentón con respecto a la glabela, de la inclinación de la nariz, qué ángulo tengo que tener, la proyección del mentón. Todo eso va a ser muy importante para que dejemos a un paciente armónico y no vayamos a rellenar cualquier labio o cualquier tercio inferior cuando podamos perjudicar simplemente la apariencia de nuestros pacientes. Por tanto, aquí les dejo una fotito que con muy poca cantidad de ácido hialurónico en los labios, en la punta de la nariz y en el mentón, logramos mejorar bastante el perfil de la paciente, ¿no es cierto? Pero más que nada se utiliza el relleno de labio no tanto como algo estético porque la paciente lo quería, sino que más que nada por algo para mejorar su perfil, y bueno, obviamente es estético, pero también ya pasa a ser dentro de los parámetros, ¿no es cierto? Por acá les dejo otro caso también de un varón, en este caso, que claro, él no quería hacerse un relleno en el labio superior,
pero bueno, no iba a ser ningún tratamiento ortognático, no iba a ser ningún tratamiento de ortodoncia, y era simplemente rellenar un poquito el labio, la verdad que no se le notara, y mejora muchísimo el perfil, bueno, también un poquito de la nariz en este caso. Pero vean cómo cambia este aspecto que pareciera que es un paciente clase 3, como con el mentón protruido, y la verdad es que se mejora. Aquí les dejo entonces una muestra de que también vamos a tener que trabajar la zona perioral, vamos a trabajar mucho a veces el surco nasogeniano, y tener cuidado porque también estamos trabajando en una zona delicada. Les dejo esta imagen para que vean cómo uno cuando trabaja la zona del surco nasogeniano va a estar siempre trabajando por encima de lo que es la arteria facial. Sabemos que la arteria facial acá se encuentra en un plano subcutáneo profundo, entonces, y cada vez que va acercándose a la zona del ángulo, a la zona de la nariz, se va superficializando. Por tanto, los rellenos que hagamos en el surco nasogeniano, hagámoslos siempre conscientes de esta anatomía, y ojalá lo hagamos con cánula para que no tengamos tanto riesgo, en un nivel, si se puede, intradérmico profundo, subcutáneo, idealmente, porque vean la cercanía y encontrarse con la arteria facial, la verdad es que no debe ser algo tan fácil de resolver. Entonces aquí les dejo los planos correctos en un estudio cadavérico donde se posa. Sabemos que cuando queramos rellenar la zona, vuelvo atrás, la zona, ¿no es cierto?, de la fosa piriforme, ya se sabe que no se rellena a nivel intradérmico ni subcutáneo, se sabe que la zona ideal para rellenar esta área vendría siendo a nivel supraperióstico, con aguja directamente o con cánula al que él tenga la expertise de llegar a esa zona, pero con aguja se puede hacer directamente tocando periósteo, ¿no es cierto?, o ya también en un plano, como decíamos, subcutáneo. Esos son los dos planos correctos del surco nasogeniano. Por acá les dejo un poco de cómo se realiza el relleno de mentón, ya que anteriormente les mostré la fotografía de estos dos pacientes que se utilizó un poco de relleno de mentón. Idealmente el mentón se haga en un plano supraperióstico, también en bolo, para dar un aumento, una prominencia. La verdad es que en esa zona supraperióstica no vamos a tener ninguna complicación, se puede acceder directamente con aguja, o como vemos acá en la imagen de la derecha, podemos hacerlo con cánula, podemos acceder desde el centro del mentón o podemos acceder desde algún costado. Ojo que aquí hay que tener en cuenta que en esta zona del tercio inferior del rostro, el SMAS es de tipo 2, entonces eso quiere decir que se encuentra muy adherido al tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo y el sistema músculo-aponeurético superficial se encuentran bien adheridos y medios entrelazados, por tanto, el uso de la cánula cuesta un poco, hay que como que ir casi que debridando un poco esa zona para poder entrar, pero se puede. También es una técnica que va a estar segura en ese plano. Por acá les dejo un caso donde también otra paciente, no la paciente que vamos a ver el tema del volumen del labio, pero sí una paciente que aquí me demoré en tomarle la foto porque le hice primero este lado. Pero fíjense la diferencia, ¿no es cierto?, con el lado izquierdo de la paciente, que aquí ella está contrayendo su boquita con toda su fuerza y vemos cómo se arruga, ¿no es cierto?, este músculo, cómo se ven notorias las líneas verticales del bozo, y en el lado tratado ya habían desaparecido. Bueno, aquí les dejo la foto final y vean cómo cambia, aunque la paciente está arrugando con toda su fuerza y está haciendo este efecto de besito con toda su fuerza, como se ve que en el labio se ve bien arrugadito, pero ya esta zona del bozo, miren lo relajada que se ve y cómo ya no se nota tanto la contractura muscular. Esto es gracias a este producto maravilloso, Viscoderm Hydro Booster, que les voy a comentar un poquitito acerca de él. Primero, bueno, la técnica que utilicé con esta paciente fue con cánula. Se puede utilizar Viscoderm con aguja o con cánula. A mí en esta zona me gusta trabajar con cánula. Y un poco se ve así el proceso. La idea es entrar con cánula desde una zona segura, considerando por donde pasa la arteria facial, ¿no es cierto? Entonces de 1,5 centímetros hacia el ángulo de la boca, hacer nuestra inserción y ir haciendo como una especie de abanico. La verdad es que casi ni molesta. Hay que hacerlo suavecito y se va rellenando. Con eso, suficiente para esa zona. ¿Pero qué es este producto entonces? Para algunos ya lo conocen, y para quienes no lo conozcan, es un producto que consiste en ácido hialurónico, pero está ligeramente reticulado. No es un hialurónico de alta reticulación. Por ejemplo, Aliaxin, que lo que vamos a ver ahora tiene 25 miligramos de reticulación. En este caso, de ácido hialurónico, en este caso también tiene 25,
miligramos de ácido hialurónico, pero tiene 3% de reticulación, normalmente, menos del 3% incluso. Normalmente los ácidos que encontramos tienen como 11%, 15%, ojalá 11%, que es lo que tiene más o menos Aliaxin, para que sean productos seguros, que no nos vayan a dar alergia, ¿no es cierto? Pero en este caso es incluso menos del 3%. La gracia de este ácido hialurónico es que está compuesto por 2 pesos moleculares, el peso de 1000 kilodalton en un 50%, y 2000 kilodalton en otro 50%. Por tanto, tenemos una combinación de 2 pesos moleculares para hidratar, para estimular el fibroblasto, y por otra parte, con el alto peso molecular, para provocar el efecto de relleno que queremos, el efecto de volumen. Dentro de las propiedades rheológicas de este producto es que tiene baja rigidez, baja viscosidad, buena plasticidad, lo podemos moldear muy bien, tiene alta cohesividad, eso quiere decir que tiene una excelente integración a los tejidos, tiene una muy buena elasticidad y es ideal para áreas dinámicas. Por eso es que me gusta mucho para la zona periocular, la zona peribucal. ¿Sí? También mucho para las arruguitas que se nos forman del rizorio y del bucinador. Otra cosa importante del producto es que nos entrega la posibilidad de aplicarlo en 2 profundidades y nos da 2 técnicas. Las 2 técnicas, la primera técnica es la técnica de hidratación profunda, como vemos acá, y la segunda técnica es una técnica combinada, que incluye la hidratación profunda y una técnica de estiramiento superficial. Vamos a ver entonces, específicamente, la primera técnica es la técnica de hidratación superficial. Vamos a poner acá el video, ahí está, para que lo vean. La técnica de hidratación superficial se hace con una aguja de 33G por 4 milímetros, es cortita, y simplemente yo voy haciendo pequeñas como mesoterapia. En este caso son pequeños bolos de menos de 0,01 ml, como vemos en este esquema. Son microbolos a lo largo de la arruga, más o menos separados de 0,5 centímetros o de cada 1 centímetro, dependiendo. Vamos a ir haciendo entonces, como aparece en el video, esos pequeños bolos a un nivel más o menos de dermis profunda. Esa es la profundidad correcta de esta técnica. Esta técnica se realiza, importante, para los pacientes que tengan una escala de Glogau, en este caso tipo 2, cuando las líneas solamente se notan en el movimiento. O sea, si yo estoy en reposo y yo no tengo las patitas de gallo marcadas, por ejemplo, si no las tengo marcadas, voy a solamente ocupar esta técnica, que es hidratación profunda. Pero si yo en reposo tengo estas líneas, o ya sea el surco nasogeniano o las líneas del bozo, pero cualquier línea marcada en reposo, ya tengo que ocupar esta segunda técnica. La segunda técnica incluye la hidratación profunda que les mostré anteriormente, más esta técnica que ya se realiza, que es la técnica de relleno propiamente tal, la técnica de estiramiento superficial, o la técnica duodinámica que le llaman. Y esto ya es un relleno en retroinyección, con una aguja distinta, que esta es una aguja de 29G, imagínense el producto igual pasa por una aguja 29G, pero lo vemos acá que ya se realizan pequeñas retroinyecciones, ¿sí? Entonces, cuando la arruga esté visiblemente marcada, es decir, un Glogau tipo 3 o 4, vamos a realizar ambas técnicas, hidratación profunda y luego retroinyección superficial en dermis superficial. Por tanto, si se fijan en el video, si se fijaron cuando yo recién puse vamos a ponerlo aquí de nuevo, cuando uno recién introduce la aguja, fíjense que vamos introduciendo la aguja y levanto para ver que esté en un plano superficial, ¿ok? Y ahí se realiza entonces la retroinyección correcta. Luego que yo he realizado las 2 técnicas, primero de hidratación profunda siempre, luego la retroinyección, hago un pequeño masaje, ahí dice en rosado, dice un pequeño masaje es recomendado, porque igual queda un poco visible inmediatamente el producto, pero de verdad que desaparece todo y después no queda abultado, para que no se vayan a asustar, porque por ejemplo en la zona periocular pasa que quedan como algunos cototitos en un principio, pero eso todo se adapta a nuestro tejido, todo se integra. El protocolo de este producto son dos sesiones, ¿sí? 2 tratamientos con un intervalo de 2 meses. Entonces, día 0 hago el primer tratamiento, dejo pasar 2 meses, hago mi segunda sesión, ¿sí? Importante entender que el protocolo ideal requiere las 2 sesiones. Yo he visto que mis pacientes quedan bien con la primera, pero con la segunda, entonces imagínense cómo van a quedar. Y luego entonces entender 2 meses, 2 sesiones, y ya el mantenimiento podríamos dejar pasar 4 meses o 6 meses, ¿sí? Incluso podríamos llegar a hacer este tratamiento una vez al año, pero lo importante es que tengamos en cuenta que son las 2 sesiones idealmente.
Aquí les dejo una imagen de la misma empresa, de IPSA, donde ellos nos envían esta paciente que se ve como solamente la mitad de la frente rojita. ¿Y por qué? Porque aquí solamente trataron el lado izquierdo de la paciente. En este caso, en esta foto aparece en reposo y vemos que no hay bultos, solamente un ligero enrojecimiento. Imagínense que estamos hablando de la frente, una zona que tiene muy poco tejido subcutáneo y por tanto los bultos se aprecian rápidamente. Entonces acá vemos que la paciente en movimiento, fíjense cómo las arrugas disminuyen un poco, ya no tiene como esa fuerza extrema para poder levantar como si fuese un baby botox o un botox suave. La verdad es que este producto logra que las arrugas disminuyan en el movimiento. Y aquí de lejos se aprecia un poquito mejor cómo alejamos entonces con este producto de relleno, alejamos el músculo de la piel y por tanto tenemos menos líneas de expresión. Este efecto se llama neuromodulación por un filler, neuromodulación muscular, y acá está miomodulación, donde les dejo un estudio que habla de cómo ayuda muchísimo la miomodulación con inyectables, con fillers, en los movimientos para aquellas pacientes que no quieren ponerse toxina botulínica o que simplemente quieren partir probando algo un poco más suave. Esta gráfica nos muestra cómo incluso logramos levantar los puntos de anclaje que se han perdido por la fuerza de gravedad, por la pérdida de soporte, por la ganancia de flacidez. Vemos que en una piel normal y joven el punto de anclaje entre los músculos elevadores y los músculos depresores faciales se encuentra en el punto medio, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que son los elevadores y para abajo todo lo que son los depresores y el punto de anclaje en el punto medio. Con la edad y con el envejecimiento, este punto de anclaje empieza a caer y se empieza a desplazar hacia los músculos depresores. Aparte que, como antes comentábamos, no hacemos mucho esfuerzo de tener como todo el día una sonrisa, podría ser, ojalá estuviéramos todo el día sonriendo, pero la verdad es que igual es difícil mantener como esa energía activa. Entonces vemos cómo este punto de anclaje va cayendo, y vemos cómo después de un filler, ya sea Viscoderm Hydro Booster o algún filler a elección, logramos devolver este punto de anclaje y estas fuerzas volver a ponerlas en equilibrio. Entonces, por ahora sí vamos a ver un poco, más adelante les voy a mostrar el caso con Viscoderm de la paciente, pero ahora vamos a ver lo que estábamos esperando, por fin. Así es que aquí vemos Aliaxin LB, me encanta la presentación, la verdad es que todo siempre entra por la vista, y si es que de labios se trata, a las mujeres creo que siempre nos va a gustar como este tono medio rosa, así es que primero me encantó mucho la presentación. Aquí los aprovecho de invitar, ya que el doctor Jorge Rivera le toca el próximo webinar, que me parece que es este miércoles que viene, para que estén muy atentos, donde nos va a presentar esta línea de Volution, que son los ácidos hialurónicos de Aliaxin, específicamente para dar volumen. Y el doctor nos va a mostrar qué zonas voluminizar del rostro, dependiendo de las facciones de cada persona, así es que la verdad es que está muy bueno ese webinar, no se lo pueden perder. Bueno, también va a estar hablando un poquito de lo que es Lips Volume, pero en este caso es un poco más enfocado en este producto. Y bueno, ¿cuáles son las características de Aliaxin LB? Idealmente, la plasticidad que tiene el producto, lo homogéneo que es, cómo difunde, cómo se adapta y cómo se integra con el tejido. Obviamente, otra cosa, que la biomecánica de este producto está hecha específicamente para los labios. No es como cualquier filler que uno va a poner en cualquier zona, sino que ya sabemos que los labios tienen tanto movimiento que necesitamos que, principalmente en este caso, el G' sea específico de labios, porque si nosotros tenemos fuerzas de compresión en los labios, ya lo que sea que hagamos, si nosotros no tenemos la elasticidad adecuada, el producto va a quedar aplastado y no va a volver a su forma natural. Entonces la idea es que el G' del producto sea óptimo para la biomecánica del labio. Y eso es lo que lo hace tan especial a este producto, entonces. Aún así, siendo que es óptimo, sobre todo a nosotros, a mí me importa muchísimo, y a la marca Aliaxin es lo que yo lo que me he dado cuenta que los caracteriza, que es este look natural que ellos buscan, resaltar la belleza del paciente y no ver estas caras plásticas, estas caras tan globosas y tan como sintéticas que parecían muy como siliconosas. Aliaxin nos trae todo lo contrario, este look muy natural, y vemos que la cohesividad es máxima, casi un 100% de cohesividad, ¿no es cierto? Aquí vemos otras características que las vamos a comparar un poco con los ácidos que teníamos antes para que no se confundan. Aquí una muestra de cómo Aliaxin LB deja un labio bien natural, bien sutil, cortesía, ¿no es cierto?, del doctor Sassarón.
Y quiero que nos quedemos con el G'. Dijimos que el G' es 107 pascales acá en el caso de Aliaxin LB. ¿Ya? ¿Por qué se los muestro? Antiguamente, cuando no estaba Aliaxin LB, teníamos esta gama de 5 productos de Aliaxin, donde estaba la confusión, bueno, pero ¿cuál uso para el labio? Porque decía que Aliaxin FL, que es Aliaxin Fine Lines and Lips, se llama, era para la definición y contorno del labio, como vemos acá. Dice rejuvenecimiento de labios, pero no volumen, y área perioral. Y luego después nos pasábamos a Aliaxin GP, que nos decía que ya podíamos usarlo en volumen de labios, pero también lo podemos usar en surcos nasogenianos, marioneta, en glabela, en valle de lágrimas. Entonces no era específico. Por tanto, ahora entra este producto, que lo puse aquí, lo sobrepuse en esta cartola, entra este producto como a ser parte un poco intermedio de lo que es FL o GP. Pero la realidad es que si buscamos los gráficos, los datos puntuales de la cohesividad, de la capacidad de esculpido del G', vemos que Aliaxin LB va a ser muy similar a GP en cuanto a su flow, en cuanto a su capacidad de lifting, de volumen. Fíjense que es muy parecida, incluso podría ser superior la capacidad de lift de Aliaxin LB que tiene en cuanto a GP. Y la capacidad de esculpido de modelado va a ser menor, obviamente, a la que tiene Aliaxin FL, porque ese más que nada era para definir y no tanto voluminizar. Pero aquí la gran diferencia de Aliaxin, entonces, Lips Volume con GP, que también nos ayudaba para el volumen, es el G', es la elasticidad. ¿Sí? Aliaxin Lips Volume tiene mayor G', mayor elasticidad, y por tanto, ante la carga y ante la fuerza, ante la presión, el producto es capaz de recuperar su forma sin perderla. ¿Sí? Entonces eso es lo que lo hace tan especial a este nuevo producto. Bueno, de las técnicas que vamos a utilizar para rellenar los labios, hoy en día hay muchas, y vemos que no solo técnicas, sino que formas. Hoy en día las pacientes vienen y te dicen, mira, yo quiero esto, yo quiero este labio así evertido, o yo quiero algo así muy natural, o yo quiero esto, que a mí no me lo han pedido, pero está muy de moda, los famosos Russian lips o los labios rusos. No sé si alguien se los ha pedido, por favor me cuente a ver cómo le fue, si le resultó, porque no sé si yo podría hacer algo así. Pero bueno, entonces tenemos que no olvidar los parámetros estéticos de cada paciente y tratar de adaptarnos un poco a lo que los pacientes buscan hoy en día. Tener en cuenta que las proporciones que vamos a usar varían según la raza, según las facciones. En Latinoamérica más o menos se usa un 1 es a 1,6, perdón. Una proporción de 1 es a 1,6 en el labio inferior. En las razas étnicas es una proporción de 1 es a 1, el grosor del labio superior es lo mismo, el mismo grosor que el labio inferior. También tenemos que tener en cuenta el ancho del rostro, el ancho del labio, todo eso entonces para no olvidar que la paciente nos quede bien proporcionada y armónica. Dentro de las técnicas que yo voy a utilizar, en este caso, utilicé dos técnicas, utilicé la técnica de cánula y la técnica de aguja. Esta es la técnica de la cánula, donde se ve cómo desde el ángulo del labio podemos entrar a hacer un perfilado, o incluso podemos entrar para hacer un relleno. Y acá les dejo como con aguja podemos también hacer perfilado, o podemos hacer, por ejemplo, relleno de la columela, o también podemos hacer volumen del labio. ¿Sí? Pellizco del filtrum en el caso de la columela. Entonces, esta es la paciente que llegó gracias por arte de magia justo a mis manos para poder hacer este trabajo. Y claro, si vemos el perfil de la paciente, tenía como una leve apariencia de ser clase 3 o de tener una protrusión mandibular, y tiene, a simple vista se ve que hay una atrofia del hueso maxilar y falta de prominencia de lo que es la zona maxilar y cigomática del tercio medio. Entonces, bueno, si bien era una paciente que venía por labios, quedamos en que vamos a hacer un tratamiento integral con ella y vamos a ir mejorando. A ella le habían dicho que se tenía que hacer una cirugía ortognática, por tanto sí tiene problemas en cuanto al tercio inferior del rostro, por lo tanto no podríamos voluminizar mucho el labio inferior, pero bueno, ella quería volumen, ¿sí? Así que lo primero que me dice la paciente es, yo quiero un resultado natural, no quiero que nadie me note, primera vez que me voy a hacer algo así, la verdad es que me ha costado mucho, entonces quiero ir de a poco, así es que por favor que algo que se note muy sutil. Bueno, entonces la vi y me pareció que la técnica de la cánula en este caso era la más correcta, así es que les dejo este video para que vean cómo hago yo la técnica, marco en blanco, siempre me gusta marcar, mido 1,5 centímetros y marco. ¿Sí? Por fuera de eso tengo una zona de riesgo, por dentro de eso no tengo ningún problema con la arteria facial, y puedo hacer mi pinchacito como lo vieron recién.
y luego así comienzo a introducir la cánula. Fíjense que el agarre de la cánula y el agarre de la jeringa en este caso es como de lapicero o de pinza y va girándose. La idea es ir girando la cánula para que vaya pasando entre medio del tejido, ¿no es cierto?, sin hacer daño, sin forzar. Y como yo soy zurda, en este caso este video se les va a complicar ver un poco, por tanto les puse este lado, ¿sí? Hice la apertura en el video anterior y ahora quiero que vean cómo la cánula va ingresando en el labio. En este caso quise hacer muy poco perfilado con la paciente y un poco más de volumen, ¿ya? Porque la paciente lo primero que me dijo fue, no quiero esas bocas de pato, no quiero cuando quedan como muy, muy levantado del borde del labio, entonces en ese caso prefiero dar más volumen y perfilar muy poquitito más que nada el centro del labio, la zona del filtrum, la zona del arco de Cupido. Y ahí vemos entonces cómo estamos a un plano muy superficial, si se fijan se engancha por ahí a veces la piel en la cánula, pero estamos en un plano seguro, y como el producto tiene una integración maravillosa, da lo mismo que estemos en un plano muy superficial, incluso intradérmico, porque no va a quedar ningún bolo del producto. El producto, como es capaz de ser masajeado, no va a quedar ninguna pelotita visible, así que tranquilos que si es que encuentran que se van un poco superficial, da lo mismo, no pasa nada. Quiero que vean entonces, voy a volver un poco atrás porque quiero que no olvidemos, fíjense el volumen del labio de la paciente. Aquí les dejo donde se ve como esta pequeña foto, vean que es delgadito el labio superior, el labio inferior sí tiene más volumen y más prominencia. Entonces vamos viendo cómo va quedando. Hicimos la técnica del relleno entonces con cánula, el video que les mostraba, y este es el resultado de la primera sesión de la paciente. ¿Ya? La paciente aumenta inmediatamente el brillo del labio, disminuyen las líneas verticales del labio, marcamos un poco lo que es la zona del arco de Cupido, del labio superior, ¿no es cierto? Se ve como menos marcada la zona, ¿no es cierto?, como de la comisura, menos caída la comisura. Todavía no hemos hecho nada alrededor, ¿no es cierto? Solamente partimos haciendo este pequeño volumen, y la verdad es que la paciente dijo, bien, me voy a acostumbrar, deja ver cómo me va, porque tal vez quiero un poquito más. Así es que me dijo, bueno, démosle la oportunidad, pero esperemos un poco. Así que aquí está la vista de lado, vemos que ya, no les voy a dejar la lateral todavía, pero vemos que ya empieza a mejorar un poco esta zona de prominencia del labio superior, empieza a emparejarse con respecto al labio inferior que se veía tan prominente anteriormente, y la verdad es que la inflamación del producto es nula. La paciente no se va inflamada, no le duele nada el otro día, estuve en contacto con ella, y la verdad es que me dijo que a los 2 días ya se sentía como que nada pasara. Entonces ahí me dice, sí, estoy dispuesta, quiero hacer otro poquito más de relleno, pero esta vez con otra técnica, ¿sí? Entonces, bueno, si vemos la paciente, les dejo acá esta foto de lejos porque veamos que ella usa pestañas postizas, si se fijan, sus cejas tiene como el famoso microblading, por lo tanto, a ella sí le gustan los cambios como un poco más notorios, le gusta un poco más la exageración en su rostro, por tanto, entiendo que ahora quisiera darle más volumen. Así es que dijimos, bueno, tenemos poco tiempo, pero veamos cuándo podemos hacerlo. La verdad es que pasaron 2 semanas, solamente 2 semanas, y ya era posible hacer el otro relleno. En este caso, entonces, les dejo un video, pero con técnica de aguja, ¿ya? Para que vean que con ambas técnicas el producto queda muy bien. Y fíjense que en el volumen del labio superior ya se va viendo mayor, ¿no es cierto? Ya no está como en el primer video, que estaba tan desinfladito. Bueno, aquí estoy aspirando, obviamente, aspirando por 7 a 10 segundos, a 12 segundos idealmente, y después yo agarro un poquito para tener un poquito más de control. En este caso, el producto viene con aguja 27G, pero yo cambié por una aguja 29G porque la paciente era un poco sensible. Cuando trabajé con cánula, como que se me anduvo medio sintiendo mal porque le daban susto ver cualquier cosa, cualquier tipo de aguja, entonces preferí usar una aguja 29, por tanto no sé si se aprecia, que igual como que me cuesta un poquito hacer la fuerza, pero la verdad es que sale perfectamente el producto por una aguja 29. Pero sí vamos a ver que de pronto hay que esforzarse un poquito más, pero para la paciente la verdad es que se alivia muchísimo utilizar esta aguja. Entonces ahí estamos aspirando nuevamente. Y otra cosa, no sé si les dejo el dato, no sé si es que a ustedes también les pasa, pero yo siempre prefiero hacer el pinchacito como por la línea blanca o por incluso hacia la piel del bozo y no hacia la piel del labio, porque
puedo lograr como dejar un perfilado a la vez y un volumen a la vez. Entonces me parece siempre como desde la línea blanca hacia afuera hacer el ingreso. Y miren cómo ya va quedando en este video, ya se va viendo cómo va quedando el labio superior, bastante distinto a como lo tenía la paciente en un comienzo. Aquí entonces el video de cómo hacemos el relleno del labio inferior. En este caso lo marco para que vean que me gusta marcar los tubérculos laterales del labio inferior. No tanto, en este caso la paciente no los quería tan marcados. Si uno quiere marcar un poco más el tubérculo del labio inferior, podemos hacer la técnica de la seda dental, que no sé si la conocen, que basta con poner seda dental en los dientes inferiores, los dientes incisivos centrales inferiores. La ponemos y sacamos hacia afuera, la enrollamos y como que con esa seda uno aprieta el labio para que quedaran estos dos tubérculos bien separados, o lo podemos hacer con la misma mano también, no pasa nada, si es que uno lo quiere marcar mucho con seda dental o agarrar con la manito, así como lo hago en este video, para permitir que el producto como que no fluya hacia el centro y se mantenga dándole forma. Y ya, el toque final que me gusta a mí, generalmente, a mí no me gusta tanto el perfilado de labios con ácido hialurónico, es algo muy, muy personal, la verdad, cada uno va a tener su propio gusto, pero a mí no me gusta tanto porque encuentro que sí se ve como la boca de pato, como demasiado marcado el borde, muy prominente, como que uno anduviera todo el día como así, no sé. Entonces, a mi gusto, me gusta el perfilado con hilos, y esto lo hago con esta marca maravillosa Mesotrax, con hilos revitalizantes, en este caso con hilo de 38 milímetros por 29G, y aquí les dejo el video de cómo realizo. Una vez que ya hice el volumen, el leve perfilado con ácido hialurónico en el labio, finalizo al último con la aplicación del hilo, ¿sí? Hay algunos que dicen como, no, es que el ácido hialurónico va a hacer que se reabsorba el hilo, y no es así. No, el hilo no se va a disolver en presencia de ácido hialurónico, se disuelve en presencia de la enzima, ¿no es cierto?, hidrolasa, y en este caso no va a tener que ver con que el hilo no nos va a ayudar a perfilar. Fíjense entonces que para hacer el ingreso del hilo, siempre, aquí va a aparecer el otro lado, siempre también midiendo como el ángulo ideal para ingresar a la zona de la línea blanca del labio, y obviamente teniendo el cuidado de no ingresar de 1,5 centímetros de la comisura hacia afuera. Entonces fíjense que ahí mido más o menos hasta dónde quiero llegar y por dónde tengo que entrar, porque si entro directamente por el labio, el hilo me va a sobrepasar la zona del arco de Cupido y me voy a llegar al filtro y me va a doler muchísimo. Entonces ahí ya está el hilo bien posicionado en la zona para terminar este perfilado. En el labio inferior no lo hice, no era necesario porque como veíamos la paciente tenía una leve proyección del labio inferior, era superior a la proyección del labio superior. Y para finalizar hice la técnica de Viscoderm Hydro Booster, la técnica para las arrugas de Globó tipo 3 o tipo 4, que eran la técnica mixta, la técnica duodinámica, donde primero hacemos una hidratación profunda y encima hacemos la técnica de retroinyección, ¿ya? El video ya no se los muestro, pero la técnica, primero hice la profunda y ahora viene la retroinyección en el surco nasogeniano. Y este es el resultado ya con todo lo que les he mostrado, con la primera sesión de inyección con cánula, con la segunda sesión de inyección con aguja, con la inyección del surco con Viscoderm. Fíjense cómo ese surco desaparece, y bueno, y aquí una pequeña trampita, un pequeño puntito de luz también en la zona de la punta de la nariz. Ahora se va viendo que el perfil de la paciente o la fisionomía de la paciente va mejorando. Obviamente nos falta todavía aquí el tercio medio del rostro, que ya estoy ansiosa por ver cómo queda, pero sigamos viendo entonces. Ahí está la vista del otro lado, donde se ve como si se levanta la naricita, ¿no es cierto? Fíjense, aquí en esta foto estaba recién hecho este surco, por tanto se ve un poquito enrojecido. Y fíjense los labios, fíjense cómo con 2 jeringas de ácido hialurónico en un transcurso de 2 semanas es posible que aún así se vea muy natural y no se vea como esta silicona rígida que no te deja mover, ¿no es cierto?, el labio. Por aquí una vista de frente, donde ya se ve que, claro, la paciente va quedando como con un aspecto un poquito más, no sé, un poquito más étnico, ¿no es cierto? Y dijimos proporción de 1:1, a la paciente le gustó esa proporción, ella quería resaltar mucho el labio superior. Yo soy de las que trato de complacer a veces a las pacientes, obviamente, como que si quieren un poquito más arriba, y a mí me parece que no, pero si a ella le parece que sí, bueno, a lo mejor igual la voy a complacer, porque quién soy yo para decirle que
que no puede tener esta proporción, si a ella le gusta, y si le gusta usar sus pestañas grandes y todo lo que a ella le guste, ¿no es cierto? Y aquí entonces la evolución desde el día 0, sin nada, ¿no es cierto? Fíjense cómo los surcos están muy marcados, fíjense el labio, vamos viendo cómo la prominencia aumenta, en este caso ya el perfil ya se veía bastante mejor, pero ella quería ya un resultado más abultado. En ninguna imagen hay ningún gloss, ningún brillo, ninguna vaselina, ningún bálsamo de ningún tipo. Este brillo es netamente el brillo que entrega el producto, netamente la integración a los tejidos, no hay ningún bolo, no hay nada que le moleste. Y fíjense cómo Viscoderm me ayuda con la zona peribucal, ¿no es cierto? Y el surco, cómo estaba demarcado, miren cómo se va viendo esa zona de hidratada, de luminosa, y cómo mejora la piel. Aquí la foto del otro lado, bueno, aquí la paciente me abrió los ojitos, se ve que incluso usaba lentes de contacto así azules, o sea, se nota que a ella le gusta resaltar harto su belleza, y la verdad es que me dejó feliz, feliz, feliz este producto, lo amo. Queda como tan rosado el labio, tan rosado como la caja que es el producto. Aquí les dejo otras imágenes también de la misma marca, de Aliaxin, pero ya con los otros productos para que vean cuáles son las diferencias. Habíamos dicho que Aliaxin Fine Lines and Lips era un producto para Aliaxin FL, para perfilar, para darle una pequeña forma al labio, y vemos que sí, efectivamente le da una pequeña forma, me ayuda solamente a perfilar, y este producto sí me gustó para perfilar, porque como es más suave, como es menos rígido, ¿no es cierto? No me deja este perfilado tan notorio como tan abultado, sino que más bien me define la línea y define este borde que se va perdiendo con la edad. Ella, bueno, no quiso más, que alcancé a poner 0,3 ml, no quiso más, en el retoque sí le pude poner un poquito más. Aquí otro caso de Aliaxin FL también, pero este lo utilicé no solo para darle forma al borde, sino que también para dar volumen, y la vez que igual se ve volumen, porque está recién hecho, pero sabemos que este volumen va a ser menos que lo que provoca, que lo que entrega LB. Antiguamente no existía Aliaxin LB entonces, y la solución era ocupar Aliaxin GP, y fíjense cómo igual voluminiza, igual que Aliaxin LB, voluminiza mucho, ¿no es cierto? La única diferencia es que tiene un poco de menos resistencia al estrés mecánico, tiene un G' un poco menor. Acuérdense que les había resaltado que GP va a tener un G' un poco menor a Aliaxin LB. Otro caso con Aliaxin GP también en ese entonces, porque no estaba este producto, y bueno, necesitaba más que nada la paciente era para cerrar el labio, porque tenía incompetencia de cierre labial. Y para finalizar, les cuento que me atreví incluso una vez con una paciente que siempre, esta paciente yo trabajaba con una marca anterior, y ella siempre me relataba, no, es que siento que el ácido se me desaparece, siento que no me funciona, como que siempre se quejaba de que ella quería más, y me mostraba fotos realmente impactantes de un volumen muy, muy grande. Y entonces, si uno estudia los productos, dije, bueno, ¿por qué no me voy a atrever a probar Aliaxin EB en sus labios? Si es que vamos a ver las características de los productos, no es muy distante a lo que es Aliaxin GP, porque GP tiene ácido hialurónico de 1000 kilodalton y de 2000 kilodalton, Aliaxin EB lo mismo, también tiene ácido hialurónico de bajo y de alto peso molecular, ambos tienen una reticulación de 25 miligramos, entonces, ¿por qué no voy a poder usarlo? La diferencia es que está un poco más reticulado. Si vemos acá, Cross-Linking Rate tiene 5 de 5, a diferencia de Aliaxin GP que tenía 4 de 5. Entonces dije, bueno, me atrevo a usarlo, así es que vemos que el resultado igual, obviamente, se ve un poco más notorio, deja de verse tan natural como lo que quizás busca la marca, pero esto es lo que buscaba la paciente. Ahora sí, no me atrevería a poner, vuelvo a esta imagen, no me atrevería a poner Aliaxin Superior Volume, porque este solamente tiene ácido hialurónico de alto peso molecular, 100%, una reticulación de 5 de 5, entonces, y la capacidad de lift es muchísimo más alta, de 295, entonces ahí sí que no me atrevería, pero bueno, me atreví con en ese caso puntual, por eso les dejé la foto. Y como conclusión es un poco resaltar que a mí me encantó el producto, me encanta Aliaxin, porque una de las ventajas de ellos o de las preocupaciones es de resaltar la belleza de cada paciente. Todos los productos tienen una excelente integración, ya sea en la zona que tú vayas a trabajar, se integra de manera muy natural. Me sorprendió que solamente pudieron pasar 2 semanas entre cada aplicación, cuando yo antiguamente con otras marcas que he trabajado, incluso a veces un mes que la paciente llegaba como con sensibilidad de los labios, con dolor al tacto, al apretar, yo al intentar masajear todavía le molestaba.
y ahora simplemente en 2 semanas la paciente no tuvo ningún problema y pudo recibir otra jeringa. Y la casi nula inflamación también me parece muy, muy importante de destacar. Así quedó la paciente, quedó muy linda, así es que muchas gracias a todos por estar aquí presentes. He terminado el día de hoy y les dejo esta fotito de los speakers porque continuamos con el ciclo de webinars de mayo. En junio también se van a venir algunos muy interesantes, así es que les pido que sigan en contacto con la empresa Flamamed y que sigan acompañándonos entonces porque parece que cuarentena todavía nos queda. Voy entonces ahora a dejar de Gracias, María compartir. José, por tu excelente presentación. Hay muchas preguntas, así que vamos a ir en orden de llegada. Mira, la primera es si podrías explayarte un poquito más en el protocolo que tú utilizas para aplicar hialuronidasa. Hialuronidasa, Sí, ¿cómo solucioné ese caso, esa complicación? exacto. Sí, tiene que ver cuando justamente te referiste a ese caso. Ahí surgió la pregunta. Mira, el protocolo actual de hialuronidasa, yo en ese entonces, como fue hace como 6 años, no creo que ocupé el protocolo de hoy en día, pero el protocolo de hoy en día habla de hacer más o menos unas 3 dosis de hialuronidasa de 1500 unidades, ojalá. Más o menos la idea es que uno reconstituya la hialuronidasa, bueno, la de 1500, y ocupe la misma cantidad de hialuronidasa que tú ocupaste de ácido hialurónico. Entonces, es decir, si hiciste una complicación con 0.3 ml de ácido hialurónico, lo ideal sería que aplicaras esa misma cantidad de hialuronidasa por 3 veces, separado más o menos de 1 hora, por ejemplo, que esperes 1 hora y la hialuronidasa haga efecto, vuelvas a inyectar de nuevo 0.3 ml si esa fue la cantidad con la que tuviste la complicación. Acordarse que los protocolos de hialuronidasa hoy en día vienen acompañados de una serie de coadyuvantes, en este caso puede ser el sildenafil, puede ser la aspirina. Lo ideal, acuérdense, es vasodilatar. Queremos que se abran los vasos sanguíneos para si es que hay algún producto o algún resto de material taponando nuestra arteria, nuestra vena, lo que sea, necesitamos vasodilatar. Por tanto, la aspirina se utiliza el sildenafil hoy en día, que es el famoso Viagra. Otra cosa importante son el calor, ¿no es cierto? Los masajes con aplicación de mucho calor para lo mismo, también para vasodilatar, masajear para que circule, masajear para que fluya. A la paciente, yo a esta paciente en este caso le di aspirina, en ese entonces no le di sildenafil, le di aspirina y le di antibióticos, porque cuando hay en este caso me quedó un hematoma, si se fijaban, era muy grande. Ahí se veía la equimosis, pero el día de la inyección era un hematoma, realmente era un aumento de volumen tan grande que yo la dejé con antibióticos porque se sabe que cuando hay una acumulación de sangre es un caldo de cultivos para las bacterias. Por tanto, la dejé con un protocolo de antibióticos, en ese entonces de amoxicilina con ácido clavulánico, más el calor local. Le hice las 3 inyecciones de hialuronidasa cada 1 hora y la cité inmediatamente al otro día, ya no tenía nada, no fue necesario seguir inyectando hialuronidasa. Otra cosa que a mí me gusta de la hialuronidasa, o sea, que a mí me gusta hacer con la hialuronidasa es que yo había aprendido que, por ejemplo, si uno hizo una inyección con aguja, hagas con aguja la hialuronidasa. Yo a veces soy un poco exagerada y lo puedo llegar a poner con aguja, con cánula y como mesoterapia. Sí, varias veces uno escucha por ahí que hacer una mesoterapia de hialuronidasa alrededor de la zona también va a funcionar muchísimo porque la hialuronidasa, su gran capacidad que tiene es de fluir y de penetrar vasos sanguíneos y de drenar. Entonces ella va a lograr llegar al lugar donde está la compresión o simplemente el coágulo ahí de ácido hialurónico está generando este trombo, ¿no es cierto? Así es que más o menos ese es como el protocolo. Si quieren, igual después lo podemos entregar por escrito, porque la verdad es que es como muy estandarizado. Súper, sería bueno contar con él para también mandárselo posteriormente a los asistentes al webinar. Antes de pasar con la segunda pregunta, María José, quisiera reiterarte todas las felicitaciones que hay por tu excelente presentación y también todo el cariño que te expresan por tu cumpleaños. Tenemos más de 170 personas muy activas acá y la verdad que con mucho cariño te están saludando. Así que eso. Y creo que por ahí hasta la perrita saludaron, no sé.
También nos preguntan qué tipo de manejo o indicaciones le das tú al paciente en casa cuando ocurre este tipo de complicaciones como el hematoma. ¿Qué tiene que hacer el paciente también como para colaborar en esto, para resolver este problema? Bueno, yo siempre en casa al paciente, calor, mucha aplicación de calor, les digo que si tienen guateros de semillas, si no, para no complicar al paciente, yo les digo bolsita de manzanilla, que se hagan un tecito, que esperen a que ya no queme, obviamente, que la toquen en su manito, que la vayan probando, pero que esté calentito, y la bolsita de té, en este caso. Si no quieren complicar a la paciente y no sabe cómo ponerse calor, lo puede hacer así de fácil. Los masajes, siempre les indico masajes, siempre calor, y que me estén mandando fotos a cada rato, que si es y que se vayan tocando. Yo siempre les digo, ya, la complicación, por ejemplo, la tuvimos en el labio, entonces lo importante es que tú te toques. Si el labio molesta, obviamente va a molestar porque hay un hematoma, pero lo importante es siempre ir tocando los alrededores y que me avise si es que cualquier cosa, si es que le empieza a molestar cualquier otra zona de alrededor, en el caso de complicaciones en la nariz, que se vayan tocando los laterales de la nariz, hacia los ojos, hacia la frente, hacia las ojeras, siempre siguiendo los recorridos de las arterias, que el paciente te vaya comentando cualquier cosa. Yo la verdad es que no he tenido, gracias a la vida, no he tenido muchas complicaciones. En labio ha sido esa mi única complicación. En ojera he tenido una complicación. En nariz he tenido un poco más, pero muy chiquititas, no así como de este tamaño. Entonces, la verdad es que con ese protocolo que yo les dije, no tuve ningún problema, pero siempre en contacto con la paciente y que me vaya mandando fotos, porque la idea es que algo que quería comentar, que uno tiene una complicación y se ve fea, ¿no es cierto? Se ve como un aumento de volumen, se ve una complicación fea, pero cuando uno hace la inyección de hialuronidasa se pone peor, porque la verdad es que uno busca inyectar directamente en esa arteria o en esa vena que está con complicaciones, por tanto uno genera más sangramiento, genera más aumento de volumen, genera más hematoma, pero no asustarse porque la idea es que la hialuronidasa haga su efecto, entonces siempre en general se va a ver peor cuando uno ya hizo su trabajo. Así es que eso es como que el tip que les puedo dar de confiar en la hialuronidasa y en el protocolo que ustedes siguen y confiar en que va a hacer su trabajo y que no porque se vea peor o más morado quiere decir que está avanzando en la complicación, sino que se está resolviendo y la sangre obviamente se tiene que liberar y tiene que reabsorberse. Así que hay que darle tiempo. Muy buen tip para no entrar en pánico, muy útil. Respecto a Viscoderm, me están preguntando acá si también podrías aplicarlo con aguja y técnicas de blanching y cuál es el tiempo de duración. Yo sé que explicaste el protocolo, pero sería bueno tal vez reforzarlo. Sí, Viscoderm se puede aplicar con cánula o con aguja. Con cánula yo lo aplico en el código de barras, pero por ejemplo si es la zona periocular o si es la frente, lo hago perfectamente con aguja. El protocolo, como les decía anteriormente, si es que es una arruga que no está marcada en estática, solamente se marca en movimientos, se hace solo un protocolo que es la hidratación profunda, que era como una famosa mesoterapia de microbolos, ¿no es cierto? Si la arruga ya está marcada, entonces voy a hacer los microbolos en dermis profunda, pero luego voy a hacer la técnica de retroinyección. Y esa técnica es hacer como un relleno de una línea, pero a nivel de dermis superficial, por eso uno ingresa la aguja, levanta para que se vea como grisácea la aguja, que quiere decir que estamos en dermis superficial, y hacemos la retroinyección. ¿Ya? Por ahí creo que alguien, sí, Leo fue el que puso la técnica escrita. Usted la escribió ahí en el chat. Para reforzar los mensajes. Para reforzar, súper. Entonces se puede hacer con cánula, se puede hacer con retro, pero no se le llama técnica de blanching. Ya la técnica de blanching es como con un ácido hialurónico, bueno, no hay, tipo FL podría ser una técnica de blanching, pero en este caso es una técnica como de retroinyección. Perfecto. ¿Y el tiempo de duración, María José, o el protocolo, la verdad, cada cuánto tiempo hay que hacer este tratamiento? De Viscoderm se hacen 2 sesiones, acordémonos que son 2 sesiones por 2 meses. Primera sesión, dejo pasar 2 meses y hago la segunda sesión. Eso es Viscoderm. Y en general, claro, siempre nos preguntan cómo anda la duración de los productos de Aliaxin o de Viscoderm. Estos los tenemos desde octubre del año, ¿no es cierto? Sí, octubre del año pasado. Sí. Entonces todavía no llevamos un año, pero lo que sí les puedo decir es que no he tenido ni un reclamo de una paciente que me diga, no, es que el producto no me sirve, no me duró, se me fue, o quizás el producto que trabajabas antes era mejor.
la verdad es que ninguno de esos comentarios, excepto ese que les comentaba con esa paciente, que le tuve que poner Aliaxin Essential Volume en los labios, pero fue porque anteriormente le había puesto de otras marcas, y la verdad es que ella nunca quedaba conforme, era como, no, es que siempre se me va, siempre se me reabsorbe, y entonces ahí ocupé Aliaxin EB. Pero si bien no tenemos entonces como speakers en Chile, no tenemos la trayectoria larga de decir, sí, el producto dura un año y medio, qué sé yo, porque no está desde ese tiempo el producto, hasta ahora no he tenido reclamos y ya han pasado muchísimos meses, o sea, ya queda poco y vamos a cumplir un año desde que está el producto, así es que la verdad es que eso se los puedo dar, pero de todo corazón, y les doy fe que eso es real y que los productos son maravillosos. Nadie ha reclamado. Perfecto. Nos preguntan si ocupas Aliaxin LB para perfilado y también para dar el volumen al labio. Aliaxin LB para perfilado, el nuevo, el rosado que estamos hablando, no podría ser correcto porque es para volumen, ¿ya? Entonces, si ustedes perfilan un labio con ese ácido, les va a quedar como muy marcada la famosa boca de pato. Si a la paciente le gusta, bien, lo pueden hacer, pero la verdad es que no es el producto ideal para perfilar. Si quieren perfilar, es el FL, Aliaxin Fine Lines and Lips. Perfecto. Preguntan también si siempre se debe aspirar cuando inyectas en labios. Mire, ahí hay discusión, porque Sí. yo les voy a ser súper sincera, no siempre aspiro, hay ocasiones en las que no aspiro, prefiero no mentirles, pero la verdad es que sí, o sea, la descripción es que uno debe aspirar siempre que inyecta con aguja, pero aún así está comprobado que igual uno puede tener complicaciones aún aspirando. Pero bueno, yo les voy a dar la recomendación, independiente de lo que yo haga o no, que siempre aspiren, porque aparte uno va desarrollando la técnica, ¿sí? Yo sé que cuesta aspirar, porque es como que con una mano uno no siempre puede, tal vez a los hombres les sale más fácil porque sus manos son un poco más grandes, pero nosotros como tenemos las manos más pequeñas, hay que como que agarrar la jeringa, aspirar, y uno se le mueve la aguja y no estás aspirando exactamente en el mismo sitio donde quizás vas a inyectar, pero la única forma de que eso sea más fácil es aspirar cada vez que uno hace entonces un relleno, porque es la única forma de practicar y es la única forma de que tengamos entonces un mayor dominio y mayor seguridad en un futuro. Ahora, ¿por qué yo no aspiro siempre? Porque yo no ocupo anestesia inyectable, eso no lo voy a hacer porque no me gustaría tener más complicaciones, y la verdad es que siempre lo hago como con anestesia tópica, entonces me voy guiando también por la sensación de la paciente. Si se fijaban en ninguno de los videos, la paciente estaba anestesiada, pero es algo que le molesta muy poco cuando se hace con la técnica correcta, porque si es que tú estás en el plano correcto, a la paciente no le va a doler. En cambio, si estás en su vena o en su arteria, le va a doler muchísimo. Perfecto. Mira, hay un comentario a propósito de lo que tú nos acabas de compartir, María José, que dice la doctora Contreras que con cánula no valdría la pena aspirar. Hay que confiar en las referencias anatómicas que dicen que hay que trabajar a máximo 3 milímetros de profundidad. Pero es que lo que pasa es que, claro, tiene razón la doctora, porque eso es con cánula, pero la doctora anterior preguntó con aguja. Entonces yo daba la respuesta de que sí, con aguja sí es necesario aspirar, pero con cánula yo no aspiro tampoco. No aspiro. Ahora, con cánula uno a veces se mete muy paralelo, por ejemplo, en el surco nasogeniano. En el surco nasogeniano nos metemos paralelo a lo que es la arteria facial, entonces hay gente que a lo mejor sí querría aspirar con cánula, yo la verdad es que no lo hago. Pero si uno lo quiere hacer, no creo que esté contraindicado tampoco. Perfecto. Está ok por mi parte. Ahora le cedo la palabra a Rodolfo, que está tomando las últimas preguntas que han surgido mientras estábamos haciéndote estas preguntas ahora. Gracias, María José. De nada, gracias a ustedes. Ya, María José, aquí hay algunas preguntas más. Bueno, felicitaciones, te dicen, ¿has usado la técnica Blanching en código de barras? Blanching, sí, la usé una vez, pero no con los productos de acá, de esta marca, la usé con una marca que como que lo vendían un producto muy específico para la técnica de Blanching, la usé, pero la verdad es que quedé más contenta con Viscoderm. ¿Para qué les voy a mentir? Me gustó más Viscoderm. Sí, había usado técnica de Blanching con otra marca y no me dio tanto resultado. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué pasa si tengo una paciente que hace 3 meses le aumentó el volumen de los labios y ahora quiere más? ¿Es mejor esperar a que se absorba el producto y luego volver a poner más? ¿O se puede aumentar a los 3 meses aunque el producto no se haya reabsorbido?
Se puede aumentar a los 3 meses, perfecto, porque la idea es que el producto no se haya reabsorbido para poder dar más volumen. Generalmente hay unas clínicas que se especializan en aumento de labios y lo hacen siempre, ya sea cada 1, 2 o 3 meses, está perfecto. Por eso yo les resaltaba como que normalmente era un plazo de 3 meses lo que uno tenía que esperar para que el producto se integrara bien al labio y no costara hacer otra inyección, y por eso me sorprendió la capacidad de la integración de este producto, que yo lo pude hacer a las 2 semanas, porque bueno, estábamos cortos de tiempo, el producto llegó hace muy poco, estábamos en cuarentena, entonces tratando de hacer todo rápido, y se pudo. Con otras marcas la verdad es que no lo lograba porque la paciente no se acomodaba nunca al producto. Así es que para la persona que pregunta, sí, hágalo ahora, rellénelo ahora para que la paciente tenga el volumen que desea. Perfecto. Hay 3 preguntas en una que tienen que ver con la técnica anestésica que usas para labio y surco nasogeniano, y si puedes dar alguna receta de anestésico tópico que uses. Sí, súper, les puedo enviar la receta, la podemos si quieren, porque nosotros vamos a publicar les vamos a enviar a cada uno de los asistentes en la presentación, y ahí podemos incluir el protocolo de hialuronidasa entonces, y la receta de la anestesia. ¿Les parece? Me parece, sí. Reforzar aquí, tú lo explicaste en la presentación, pero la técnica para voluminizar labio con aguja, si puedes reforzar, dice, me fijé que vas del vermellón del labio en varios puntos de entrada o solo uno. Con la técnica con aguja me pidieron, ¿cierto? Sí, con aguja. ¿Será que lo muestro o lo digo solamente? No, yo creo que mencionarlo. Si es un punto o son varios puntos, pregunta. Con De agujas entrada. son varios puntos, por aquí está mi boca. La idea, yo ingreso siempre como desde la línea blanca, ¿no es cierto? Como desde la zona donde uno perfila el labio, por ahí ingreso mi aguja, pero trato de que sea desde la piel, no desde el labio mismo, porque ahí molesta más. Y lo voy a dejar más hinchado el labio si es que pincho propiamente el labio. Entonces ingreso como desde el bozo, pero justo por encima de la línea blanca. Y el primer pinchacito que siempre hago es en la zona del arco de Cupido, ¿sí? Entonces marco primero una puntita del arco de Cupido y así hago como 1, 2, 3, como 4 pinchacitos en un lado y después otros 4 hacia el otro lado. Ahí puedo desde el centro, si quiero marcar el tubérculo central del labio superior, lo puedo hacer desde el centro del filtrum. Y en el labio inferior se hace también varios pinchacitos, marco primero un tubérculo, luego marco otro tubérculo, y en general le pregunto a la paciente si es que le gusta que los tubérculos de su labio se noten, o veo si es que como los tiene ella. Hay gente que sí se le notan mucho los tubérculos de los labios, y hay gente que no, que tiene como el labio más redondito. Entonces yo prefiero preguntarles cosas de gusto también, marco los tubérculos, y si la paciente no le gustan tan marcados, hago un punto central en el labio inferior también, para como que se unifiquen, que sí se noten los tubérculos, pero que se unan y que se vean como más unidos. Y bueno, sigo haciendo hacia los laterales del labio con aguja, en cada pinchacito se aspira y se va dando volumen. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Sí, yo creo que sí. Ya. Sí. Lo demás son solo felicitaciones, feliz cumpleaños. La doctora Martínez nos hace aquí un aporte que dice: muy importante hacer un test previo al uso de la hialuronidasa, ya que existe riesgo de hipersensibilidad. La gente que es alérgica a la picada de la abeja es alérgica a la hialuronidasa. Se los dejo como dato. Entonces, pueden hacer ese cuestionario. Si hay gente que te dice, sí, yo soy alérgica a la abeja, entonces, ojo, porque la hialuronidasa les va a dar alergia. Y por último, la última pregunta, dice: ¿la técnica del hilo dental para marcar es solo labio inferior? ¿Lo puedes explicar más? Labio inferior, solo labio inferior. No se los puse porque, pucha, no sé si tendré un video por ahí. Casi que voy a ir a buscar seda y me la voy a poner. Me acuerdo que lo explicaste en un workshop que hicimos tiempo atrás. Sí, pero no tenía como video de eso, y como esta paciente justo no quería que se le marcaran tanto. A ver, se pone la seda dental, ya te juro que voy a ir a buscar seda y me la voy a poner. Se pone la seda dental en los 2 dientes inferiores, por detrás, ¿no es cierto? Entonces paso por el diente, pasa la seda por un diente y por el otro, queda la seda colgando por aquí, ¿no es cierto? Y uno la empieza a girar. Ay, qué vergüenza, no sé si puedo hacer eso, ¿no? Y uno empieza como a enrollar la seda para que quede como unida, como un puro hilito, desde los dientes, y lo aplastas. Y lo pones así. Ya.
Entonces ahí tú No, vas haciendo la inyección. se entiende perfecto. Se entiende perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas, María José. Recordarle a todos la promoción que se las vamos a enviar por dos Aliexin que compren, llevan un Aliexin SB o un EB de regalo. Volver a mencionarles lo de la página web que el lunes lanzamos, la nueva página web 2.0 con e-commerce incorporado y que va a haber un concurso para las primeras 100 personas que se inscriban y que puedan comprar a través de la página un tratamiento completo con Profile. ¿Ah? Así que María José, muchas gracias por tu excelente presentación. Esperamos que lo pasen muy bien. Feliz cumpleaños nuevamente. Y nada, pues, agradecido por el esfuerzo de estar en el día de tu cumpleaños y por la presentación que fue buenísima. Muchas gracias a todos por su cariño y a todos porque de verdad que después me mandan muchos mensajes, mucha gente que me escucha y me manda mensajes de amor, así es que eso hace que uno quiera seguir siempre como enseñando y transmitiendo el conocimiento, el poco conocimiento que tengo dentro de la experiencia, pero de verdad que me encanta compartirlo y me encanta compartir los tips, así es que si alguien quiere hablarme por interno, por privado, compartir información, me encanta. Así es que muchas gracias a todos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron y la invitación es que se cuiden, que sigan viendo nuestros webinars y capacitaciones. Así que nos vemos el próximo miércoles. Chao a todos. Un Chao, abrazo. chao a todos, gracias a todos. Chao, chao.